La palabra defenestrar suena casi graciosa hasta que recuerdas que significa lanzar a alguien por una ventana. Cualquier lugar con vidrio y gravedad podría haber tal destino. Pero Praga, la ciudad de las agujas de cuento de hadas, parece estar únicamente vinculada a esta mortal tradición. Durante siglos, las ventanas en esta ciudad han sido portales, no solo a las calles de abajo, sino a revoluciones, guerras y misterios que cambiaron el curso de la historia europea. El primer salto, 1419. Nuestra historia comienza a principios del siglo XV. Imagina Bohemia, entonces una joya del Sacro Imperio Romano, pero un reino hirviendo de discordia religiosa. Décadas antes de que Martin Luther clavara su tesis en la puerta de una iglesia, un teólogo checo llamado Jan Hus ya estaba desafiando el poder de Roma. Condenó la venta de indulgencias, esos costosos certificados que prometían el perdón de los pecados y una estancia más corta en el purgatorio. Insistió en que la Biblia debería leerse en checo, no escondida en latín, y exigió que el clero se reformara, eliminando la corrupción y la riqueza que alienaban a los creyentes ordinarios. Estas enseñanzas se propagaron como un incendio entre una población checa hambrienta de cambio. Pero para las autoridades de la iglesia, Hus era una chispa peligrosa. En 1411 fue excomulgado. Atraído al Concilio de Constanza en 1414 con la promesa de paso seguro para defender sus ideas, se encontró encadenado. Fue declarado hereje y en 1415 quemado vivo. Su muerte no apagó sus ideas, lo convirtió en un mártir. Sus seguidores, conocidos como los husitas, se enfurecieron a medida que las tensiones se intensificaban en un reino ya fracturado por los papas competidores y la política papal. Para julio de 1419, Praga era un polvorín. El 30 de ese mes, el sacerdote husita Jan Czeliński lideró a una multitud furiosa hacia el nuevo ayuntamiento de Praga. Su exigencia: la liberación de los camaradas encarcelados. Lo que ocurrió después depende de a qué cronista se le crea. Quizás se lanzaron piedras desde las ventanas o los insultos provocaron a la multitud. Algo se rompió. La multitud irrumpió en el salón. Momentos después, el alcalde de Praga, un juez y varios miembros del consejo fueron apresados y arrojados desde las ventanas superiores a los adoquines de abajo. La mayoría murió al impactar. Los sobrevivientes fueron agredidos fatalmente por la multitud en el exterior. Esto no fue un acto aislado de violencia. Esto fue la chispa que encendió las guerras husitas, un conflicto brutal que asoló Bohemia durante 17 años, reconfigurando el panorama religioso y político de Europa Central. La caída olvidada, 1483. Avanzamos 6 décadas. Las guerras husitas habían terminado y surgió una paz frágil entre los husitas moderados, llamados utraquistas, por su creencia en la comunión bajo ambas formas, y la nobleza católica. En papel era una asociación. En realidad, la desconfianza se intensificaba. Los católicos murmuraban sobre la herejía. Los husitas temían las purgas. En septiembre de 1483, circulaban rumores de que los católicos planeaban atacar primero, eliminando a los husitas de puestos influyentes. Los utraquistas actuaron preventivamente. En la noche del 24 de septiembre, las multitudes asaltaron los ayuntamientos antiguos y nuevos. La historia se repitió. Los consejeros fueron apresados y arrojados por las ventanas hacia la oscuridad. Los husitas tomaron el control de Praga tras un exitoso golpe de estado al amanecer. A diferencia de la primera defenestración, esta no provocó una guerra. Hubo negociaciones y se restableció un equilibrio inestable. Pero debido a que carecía del ardiente desenlace de su predecesor, este episodio a menudo se desliza por las grietas de la historia, un ensayo pasado por alto para futuros disturbios. La caída escuchada en toda Europa, 1618. Ahora llegamos a la defenestración más famosa de todas, la que envió ondas de choque a través de todo un continente. A inicios del siglo XVII, Europa aún se encontraba sacudida por la Reforma Protestante. El reino de Bohemia había logrado una especie de distensión religiosa. Protestantes y católicos compartían el poder, sus derechos asegurados por la Carta de Majestad emitida en 1609. Luego llegó Fernando II, un católico ferviente que ascendió al trono bohemio en 1617. Fernando ignoró la Carta de Majestad. Las iglesias protestantes fueron cerradas, se les quitaron sus derechos. Era, una vez más, la hora del polvorín. El 23 de mayo de 1618, nobles protestantes marcharon al castillo de Hrachani para enfrentarse a 2 gobernadores reales, Jaroslav Borita de Martinich y Wilhelm Slavata. Su secretario, Philip Fabricius, también asistió.
Los nobles exigían respuestas sobre sus libertades transgredidas. Los ánimos se encendieron, y luego, como si estuviera predestinado, la historia repitió su sombría coreografía. Martínez fue apresado, arrastrado a una ventana y lanzado de cabeza al vacío. Slavata siguió arañando desesperadamente el marco, hasta que su mano fue golpeada y soltó. Fabricius, culpable solo de estar allí, fue arrojado después. 3 hombres cayeron desde una gran altura y sobrevivieron milagrosamente. Los manifestantes dijeron que cayeron en un montón de estiércol. Los católicos afirmaron que los ángeles protegieron su caída, permitiendo su supervivencia. Fabricius incluso obtuvo el título irónico de von Hohenfall, que significa de la gran caída. Pero la supervivencia de esos hombres no evitó la catástrofe. Este acto encendió la revuelta bohemia, que se convirtió en la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos en la historia europea. Los ejércitos arrasaron el continente, dejando regiones enteras despobladas. En términos de porcentaje puro de vidas perdidas, sigue siendo la guerra más mortífera de la historia alemana. La guerra terminó en 1648 con el Tratado de Westfalia, que no solo trajo la paz, redibujó las fronteras y consolidó el concepto del Estado-nación soberano, el marco que aún hoy da forma a la política global. La última caída sombría, 1948. Durante siglos, las ventanas de Praga parecían susurrar de fe y poder. Pero en el siglo XX se entrelazaron con la ideología y el espionaje. El 10 de marzo de 1948, el cuerpo de Jan Masaryk, ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, fue encontrado bajo la ventana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Semanas antes, el presidente Edvard Beneš le había pedido que permaneciera en el cargo. A pesar de que los comunistas tomaron el gobierno, Masaryk aceptó. La versión oficial afirmaba que fue un suicidio, o tal vez un accidente, pero pocos lo creían. Incluso bajo el pesado telón de la influencia soviética, persistían los rumores de juego sucio. Tras la caída del régimen comunista, se realizaron nuevas investigaciones en 2004, 2019 y 2025. Cada uno profundizó más en esa noche. El mayordomo de Masaryk relató haber visto llegar a 3 hombres tarde en la noche. A través de la puerta, escuchó a Masaryk decir: «No haré esto por ti. Firmaré todo, pero no esto. Haré todo lo demás. Pero esto solo puede suceder sobre mi cadáver». Los gritos continuaron durante 1 hora. A las 11:45 de la noche, el mayordomo se retiró. La última persona que se sabe vio a Masaryk con vida. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué exigieron? Quizás nunca lo sepamos. Pero hoy, la mayoría de los historiadores concuerdan que Masaryk no saltó. Fue empujado. Hoy, al pasear por Praga, quedarás encantado con sus iglesias góticas, sus fachadas barrocas en tonos pastel y su horizonte lleno de agujas puntiagudas. Nunca adivinarías cuántas ventanas aquí han sido testigos de los puntos de inflexión de la historia. Pero mientras los adoquines susurran sus secretos, una lección persiste. Las ventanas de Praga son más que meros elementos arquitectónicos. Son umbrales donde el poder, la fe y la política han colisionado, a veces violentamente, dejando ondas que aún moldean nuestro mundo. Así que por todos los medios, disfruta de la vista. Solo mantén una distancia segura del borde.